Hola, esto es Mondo Edu. Mondo Edu. Yo soy Eduardo Varela, pero llamame Edu. Y lo que te propongo es un monólogo de café. Esto es reflexiones, opiniones, historias sobre los más variados temas, expresados en un registro que va del rigor más o menos científico, periodístico, por un lado, al hablemos sin saber en el otro extremo. Esto es el registro típico de nuestras charlas de café, el registro típico de nuestras charlas de café. Y lo que aspiro es a que este monólogo de café se convierta en una conversación en la medida en que yo pueda obtener tu reacción a través de comentarios, críticas, oprobios y, por qué no, si es el caso, aliento y buena onda. En esta ocasión me gustaría charlar un poco con ustedes del gran escritor argentino Julio Cortázar. Los argentinos, y no solo, también los amantes de la buena literatura de otros países, nos escandalizamos con el hecho de que no le hayan dado el Nobel de Literatura a Borges, que es un agravio, por supuesto, legítimo. Sin embargo, no escucho tanta gente, si alguna, quejándose de la misma afrenta con respecto a Cortázar, que teniendo en cuenta todos los aspectos a considerar, también lo merecía, holgadamente. Sus colegas y cocófrades del boom de la literatura latinoamericana, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, obtuvieron el Nobel. García Márquez muy tempranamente, en 1982, y siendo todavía, en términos relativos, joven, tenía 55 años. Vargas Llosa, luego de una larga y fecunda carrera, lo recibió en 2010, cuando ya había superado los 70, tenía 74 años. A lo mejor si Cortázar hubiera vivido unos añitos más, lo podría haber recibido. Julio murió en 1984, cuando todavía no había cumplido 70 años. Bueno, Nobel o no Nobel, está claro que Cortázar es una de las cumbres de la literatura en idioma español del siglo XX, y los argentinos y los latinoamericanos estamos orgullosos de él. Pero bueno, también es cierto que los argentinos, que tenemos 5 premios Nobel en diversas disciplinas, que es más que en muchos países de similar nivel de desarrollo, nunca hemos tenido un Nobel de literatura, a pesar de ser un país muy literario. Y esto lo sentimos como una cuestión pendiente, a pesar de que también es cierto que el prestigio del Nobel de Literatura se ha visto un poco desteñido en los últimos tiempos. Julio Cortázar nació en 1914 en Bélgica, porque su padre tenía un cargo en la Embajada Argentina en Bruselas. Se crió en Banfield, provincia de Buenos Aires, fue maestro de escuela y se desempeñó como tal en diversas instituciones educativas de ciudades de la provincia de Buenos Aires, como Chivilcoy, Bolívar, entre otras, y fue profesor de literatura francesa en la Universidad Nacional de Mendoza. Allí estaba cuando llega Perón al gobierno y renuncia a la cátedra disconforme con aspectos del nuevo régimen que le resultaban incómodos. En 1951 se muda a París, Francia, donde pasa el resto de su vida dedicándose a la literatura y trabajando también como traductor de la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, cuya secretaría tiene sede en esa ciudad, la capital de Francia. Algo que a mí siempre me impresionó de Cortázar es que hizo la carrera de traductor de inglés y de francés, una carrera que tenía 3 años de duración. Él la hizo en 9 meses, lo cual habla de no solo una gran capacidad intelectiva, sino también de una gran fuerza de voluntad y de una gran disciplina, ¿no? Yo creo que la obra de Cortázar es inmensa. Lo considero un artista superior, con una creatividad y una imaginación explosivas a la hora de concebir historias,
y magnífico a la hora de narrar esas historias, dotándolas de brillos y matices que, sin dejar de estar al servicio de la historia, le agregan dosis adicionales de emoción, penetración psicológica y también belleza, lirismo. Sin embargo, en ciertos ámbitos existe una cierta tendencia a bajarle el precio a Julio, como reconociéndole valor, pero con cierta condescendencia, que termina poniéndolo algún escalón más abajo del lugar que, entiendo, le corresponden en el canon de la literatura mundial. Por ejemplo, algo que ya es casi un lugar común es considerarlo un escritor iniciático, es decir, la puerta de entrada a una literatura mayor, el autor por el cual se empieza la vocación del lector, lo cual no es ningún desmérito, al contrario. Pero el metamensaje de ese juicio parecería ser que es como un escritor de literatura juvenil, como que su mejor público serían los adolescentes y quienes todavía no han evolucionado en su educación literaria. Lo cual no me parece que sea cierto. Cortázar es literatura de altísimo nivel para cualquier lector entusiasta y educado en cualquier nivel en materia literaria. Quizá este tipo de opiniones que yo impugno tenga que ver con cierta vocación cortasiana por tramas que se resuelven en finales inesperados y sorprendentes, tipo policial. El esquema de dos historias paralelas, en la cual el narrador se concentra en una de esas historias tienen algunos puntos de contacto, pero finalmente se unen en la resolución. Pero bueno, esto es un recurso legítimo y propio de la mejor literatura. Además de que este tipo de resoluciones no agotan ni mucho menos el repertorio de las historias que nos cuenta Cortázar. Otra cosa que se suele repetir y que me parece injusta es como dicen los italianos, la battuta o el comentario con cierta carga de malicia de César Aira, que es otro gran escritor, y hablando de Nobel, alguien que largamente merece ese premio. Bueno, César Aira suele decir que el mejor Cortázar es un mal Borges. Soy consciente que es un gran atrevimiento de mi parte cuestionar un juicio sobre literatura de César Aira. Pero bueno, digamos que lo hago desde la posición de un lector profano, sí, pero amante de la literatura y que adora a Borges, a Cortázar y a propio Aira. Y desde ese lugar no me parece que se puedan comparar Borges y Cortázar en esos términos. Uno puede decir quizás Borges es mejor que Cortázar, ok, pero estamos hablando de probablemente dos de los más grandes cuentistas de la historia universal. Y hay cuentos de Cortázar que no sé si son mejores que las más brillantes joyas borgianas, pero que palabra por palabra por lo menos se acercan y hasta compiten en calidad y intensidad, volumen literario. O para decirlo con palabras del propio Borges, Borges decía: creo que uno no debe admirar a un escritor contra otro, o que deba usar un escritor para atacar a otro, sobre todo si todos fueron necesarios. Borges estaba hablando acá de Ascazú y José Hernández, pero me parece que se aplica también al caso.
Finalmente, otra manera de bajarle el precio a Cortázar es separar el Cortázar cuentista del Cortázar novelista, descalificando al segundo, al novelista. De nuevo, uno puede decir que le gustan más los cuentos que las novelas de Julio, pero creo que no se puede discutir que Rayuela, su novela más importante, señaló un hito en la evolución de la literatura en español en la segunda parte del siglo XX y que marcó a toda una generación de lectores que se sintieron interpelados con la historia de Oliveira, La Maga, Rocamadour y los otros personajes de Rayuela. Si Cortázar solo hubiera escrito novelas y nunca hubiera publicado sus maravillosos cuentos, creo que aún así ocuparía un lugar de relieve en la historia de la literatura en idioma español del siglo XX. Además de cuentos y novelas, Cortázar escribió poesía, publicó algún volumen y sobre todo poemas suyos aparecen en publicaciones y revistas literarias. Yo no soy gran lector de poesía, por eso no me animo a opinar sobre el Julio Poeta, pero sí puedo decir que su prosa tiene siempre, o casi siempre, una carga lírica que denuncia su vocación poética. Y creo haber leído en algún lugar que él se definía a sí mismo como poeta, o por lo menos lo hizo así en algún momento de su vida. Si bien no sé si califica como género literario, Julio era también un gran escritor de cartas. Su correspondencia, que abarca miles de cartas, fue publicada en varios volúmenes póstumamente por su primera esposa y albacea literaria, Aurora Bernardes. Esa profusión de comunicación postal revela también a alguien que, como buen argentino, rendía culto a la amistad. Estaba poseído por esa pulsión de mantener y alimentar las relaciones que consideraba valiosas. Por lo que uno puede ver en sus entrevistas y en las crónicas que le dedican a algunos de sus colegas contemporáneos, estoy pensando en textos de García Márquez, de Carlos Fuentes y de Vargas Llosa, Julio era un tipo muy, muy buena onda, un personaje querible, cálido y generoso. Hay muchos aspectos interesantes de la obra y de la personalidad de Cortázar que merecen ser relevadas. Pienso en sus aficiones por el box y el jazz, con el que tratamos de ilustrar estos comentarios, sus amores, ciertas recurrencias en sus relatos y también su compromiso político, que fue un dato muy importante de su vida, sobre todo en la última parte, en los últimos 20 años. La política fue una vocación tardía, digamos, en Cortázar. Pero bueno, no pretendo agobiarlos y el tiempo no solo es tirano en la televisión y en la radio, en los medios del siglo XX, sino que también lo es en la blogosfera, la podcastosfera del siglo XXI. Y ya tendremos oportunidad de volver a Julio en futuras conversaciones. Por ahora me gustaría subrayar, pero como si se quiere, como provocación o como invitación a vuestras reacciones, que Cortázar no es un escritor iniciático o solo iniciático, sino que es un grande de la literatura. No creo que esté bien compararlo con Borges, o por lo menos no en los términos que propone el gran César Aira. Cortázar integra por derecho propio el Parnaso de los grandes de la literatura junto a Borges y algunos otros, incluido Aira. Y Cortázar, más allá de sus méritos como cuentista, fue un gran novelista. Para terminar, vuelvo a Borges y espero no aburrirlos con esta recurrencia borgiana. Pero bueno, Borges, hablando de Sarmiento y del Facundo, dice que hay escritores que son grandes en cada línea de su obra. Hay escritores, otros, que pueden ser grandes en cada página. Y finalmente otros que no son grandes en cada página, pero que lo son en todo un libro. Él se refiere a, en esta última categoría,
a Sarmiento y al Facundo. Yo creo que Julio Cortázar califica, en esta calificación propuesta por Borges, califica en la primera categoría, grande en cada línea de su obra. Bueno, si llegaste hasta acá, supongo que es porque esto más o menos te interesó, con lo cual, si es así, me siento legitimado como para pedirte que nos des like, que nos sigas en las redes sociales, donde anunciaremos otros encuentros similares a este. Muchas gracias y saludos.